nosotros trabajamos con matrices numéricas, dispuestos en filas y columnas. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Bueno, usar las matrices para resolver sistemas de ecuaciones. Ese es nuestro objetivo. Entonces, hacemos operaciones en las matrices, por ahora muy sencillas, para que eso después lo logremos. Entonces, recordemos un poquito lo que hicimos. Tenemos una matriz A, decimos que esa matriz es M por N, cuando la matriz tiene n filas y n columnas. A11, A12, A1n, A21, A22, A2n. Acá tiene algunas otras filas, quién sabe. AM1, AM2, AMN. ¿Por qué le pongo dos subíndices a estos elementos? Porque con el primero indico la fila en que vive y en el segundo indico la columna. La puedo escribir de manera reducida, escribiendo A y J, variando I de 1 a M, variando J de 1 a N. Si esta matriz es M por N y como los elementos son números reales, decimos que A pertenece a R M por N. Por ejemplo, si tengo una matriz A como esta, 3, 2, 1, esta matriz tiene 3 filas y una columna. Entonces voy a decir que esta pertenece a R, 1, 2, 3, 3. ¿Cuántas columnas? Una sola, 3 por 1. Una matriz B, ejemplo 0, 1, menos 1, raíz de 3. Esta tiene 2 filas y 2 columnas. Esta pertenece a R2 por 2. Todas las matrices que tengan igual cantidad de filas que de columnas, decimos que son cuadradas. Por ejemplo, podríamos tener una matriz C que sea así: 1, 5, 3, 0, 1, 2, 4, 3, 7, menos 1, 0, 0. Esta matriz tiene 4 filas y 3 columnas. Podría tener una matriz D que sea, por ejemplo, 1, 0, 5, 7. Tiene nada más que una fila y 4 columnas. D pertenece a una fila y 4 columnas. Ahora, nos importa, dentro de los conjuntos de las matrices, la operación de suma. Entonces, ¿cómo dijimos que se sumaban matrices? Si ellas eran de igual tipo, el tipo u orden de la matriz es la cantidad de filas y columnas que tiene una matriz. Entonces, dos matrices se dice que son sumables si tienen el mismo número de filas que de columnas. Entonces, por ejemplo, si tengo una matriz 3, 2, 1, 0, 4, menos 5, esta matriz es 2 por 3, entonces va a ser posible sumarla con cualquier otra 2 por 3. ¿Y cómo dijimos que se sumaba? Se sumaban los elementos que estaban en igual posición. Entonces este 3 lo sumo con el menos 3. El 2 lo sumo con el 1. El 1 lo sumo con el 0. El 0 lo sumo con el 0. El 4 lo sumo con el 7. Y el menos 5 lo sumo con el menos 2.
Después hay que hacer la cuenta. ¿Y qué cuenta hacemos? Bueno, la suma de números reales. Lo que dije el otro día y lo vuelvo a repetir, estoy usando un mismo símbolo para indicar suma de matrices. Adentro de esta matriz, que va a ser la suma de estas dos, aparece también el signo más. Acá el signo más es el signo más de los números reales. El resultado, fíjense que por la propia definición, también es una matriz 2 por 3, que el primer elemento 1, 1 es 0. El elemento 1, 2 es 3. El elemento 1, 3 es 1. El elemento 2, 1 es 0. El elemento 2, 2 es 11. El elemento 2, 3 es menos 100. Bueno, ¿qué propiedades tiene la suma en el conjunto genérico de matrices? Bueno, se comporta muy bien. ¿Y por qué se comporta muy bien la suma? Porque en realidad la suma está definida en términos de la suma de los números reales. Porque sumar matrices es sumar adentro, entre comillas, y lo que estoy sumando son números reales. Entonces, todos ustedes saben que la suma de los números reales es cerrada, y nosotros hemos definido que sumar dos matrices, supongamos que es esa y otra matriz B, genérica también, del mismo lugar, es decir, Rm por N, A más B, resulta ser una matriz C de elementos C y J de M, y varía de 1 a M, porque quiero que tenga también N filas y quiero que tenga N columnas, donde cada elemento de la nueva matriz, es decir, de la matriz suma, sea lo que estaba en la matriz A en esa posición, más lo que está en la matriz B en esa posición. Así se define la suma para cada I y para cada J. Bueno, entonces, la suma en este conjunto resulta que es cerrada, porque así la definimos de Pepo en realidad, asociativa, que quiere decir que A más B más C es lo mismo que A más B más C, que tiene la posibilidad de tener un elemento neutro. Existe una matriz O, M por N. ¿Y qué pasa? Que cuando la sumo a cualquiera, esto me va a dar A. Es decir, existe el neutro. Ay, Dios mío. No lo puedo apagar. Ahí está. Existe el neutro, que quiere decir que sumado con cualquier matriz no modifica el resultado. Y después, que para cualquier A existe, ya la anoto como con la notación usual, existe menos A en ese conjunto Rm por N. No escribo todo porque no tengo lugar. Tal que A más menos A da lo mismo que menos A más A y da la matriz nula. Bueno, todo esto, ¿se acuerdan? Eso diría que esto es un grupo. Pero además,
como A más B es lo mismo que B más A, es un grupo conmutativo, las matrices Rm por N con la suma. Como conmuta, es un grupo conmutativo. Acuérdense quién era la matriz 0 M por N. Era tener, por ejemplo, la 0, 2 por 3, o la O, 2 por 3, es tener 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bien, dos filas de ceros y tres columnas. Si quiero escribir 0, 2 por 2, por ejemplo, va a ser esta matriz. Si pienso en 0, 3 por 3, por ejemplo, va a ser esta. Depende del lugar donde esté trabajando, es decir, en qué RM, en cuál RM por N esté, en cuál esté, voy a tener distintas matrices nulas. ¿Sí? Estoy nada más que repasando lo anterior. Bien, ¿le quedó alguna duda sobre eso? ¿Intentaron hacer algún ejercicio sobre eso? ¿Intentaron hacer algún ejercicio de suma de matrices? Después nosotros también definimos la suma de una, la multiplicación de una matriz por un número, que era multiplicar cada uno de los elementos de la matriz por ese número. Entonces, yo simplemente voy a aplicarlo en un ejercicio, porque creo que eso es bastante fácil. Si yo tengo que hacer 4 por la matriz 5 menos 1, 3, 7, 8, 9, por ejemplo, tengo una matriz, 3 filas, 2 columnas, el resultado de multiplicarla por 4 me va a dar también una matriz, esta es 3 por 2, me va a dar una matriz 3 por 2. ¿Y cómo son sus elementos? Son 4 por 5, 4 por menos 1, 4 por 3, 4 por 7, 4 por 8 y 4 por 9. Bueno, entonces hay que hacer, la puse explícita para que, acuérdense, para que recordáramos qué era hacer una matriz, multiplicar una matriz por un escalar. Al 4 se lo llama escalar y a la matriz se la llama matriz. Eso se hereda de una notación de la estructura que tienen las matrices, bueno, que uno lo vería un poco más adelante. Bien, entonces, 4 por 5 sería 20, o es 20, 4 por menos 1 es menos 4, 4 por 3, 12, 4, 28, ¿no es cierto? Hacemos la cuenta, cuando nos interesa, 9 por 4, 36. Entonces, este es el resultado, matriz, número por matriz, da una matriz. Bien, número por matriz da una matriz. ¿Y qué matriz? Bueno, cuando cada una de las entradas de la matriz o elementos de la matriz aparece multiplicada, en este caso, por 4. ¿Duda con eso? ¿Qué pasa si hacemos 0 por una matriz A? El número 0 por una matriz A que sea 3 por 7. ¿Qué me va a dar? El número 0 multiplicando la matriz A. ¿Qué me va a dar? Todo 0. Todo 0. Una matriz, ¿no? Me va a dar por resultado una matriz de todos ceros. ¿De qué orden esa matriz nula que me da? Si la matriz A es 3 por 7 y multiplico por un 0, ¿qué me da? ¿Qué O me da? Otra de 3 por 7. La O 3 por 7. ¿De acuerdo? Nos da la O 3 por 7. ¿Qué pasa si multiplico menos 1 por A? El número menos 1 multiplica la matriz A. ¿Qué matriz me da? La opuesta La no sería. opuesta A.
la opuesta de A. Muy bien. Cualquiera es el orden de la matriz A. Cuando la multiplico por -1 me da -A. Y si multiplico por 1, son casos La misma matriz A. a la misma matriz. ¿Está bien? Bueno, son casos particulares, ¿no es cierto? De multiplicar una matriz, pero hay tres números muy importantes, que son el 0, el -1 y el 1, ¿no? Pero para que piensen un poquito qué es lo que pasa. Bien. Entonces eso yo creo que está. Sumar matrices no creo que traiga mayor dificultad. Puede traer muchos cansancios si la matriz es muy grande, pero nada más. Bueno, ahora vamos a mirar una operación que al principio nos parece totalmente estrafalaria, como es multiplicar dos matrices. ¿Por qué digo que nos parece así? Porque tiene propiedades que no estamos muy habituados a tener en operaciones entre los números. Y entonces, fíjense que las operaciones que estamos enumerando acá para la suma de matrices, en realidad son las operaciones que estamos totalmente que nos pasa desde chicos, digamos. Si multiplicamos números de un determinado tipo, volvemos a quedarnos en ese tipo, es decir, la operación es cerrada. La operación es asociativa. Después tenemos el 0, aún en los naturales. En los naturales esta propiedad no la tenemos de que todo tenga opuesto, pero sí ya la tenemos en los números enteros, que también tenemos incorporados más o menos a partir de segundo año seguro. Segundo año del colegio secundario, y a veces trabajábamos con los números negativos sin saberlo, ¿no? Nos hacían restar, y ya en el colegio primario. Y después que algo sea conmutativo, eso también lo teníamos por experiencia. Nada de eso lo demostrábamos en los números, pero son cosas demostrables. Definimos la suma de matrices de manera que nos resulte con las propiedades que uno quiere. Ya les digo para qué todo esto se hace así, para que después nos sirvan estas cosas para resolver sistemas de ecuaciones. Ahora, ¿qué pasa? Ahora lo que queremos es definir un producto de matrices. Y la cosa va a ser bastante rara, porque ahora vamos a ver por qué. Y lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Dónde lo escribo el ejemplo? Lo voy a escribir acá. Tengo una matriz A, como es esta. Esta matriz es 3 por 2. Y se va a multiplicar, ¿saben qué? Por una matriz que sea 2 por lo que quieran. Por ejemplo, si es esa, la voy a multiplicar por una matriz que sea 2 por 4, por ejemplo. Por ejemplo, 0, 1, 3, 5, 4, menos 2, 7, 1. Para que se pueda hacer el producto de matrices, tiene que pasar algo como está pasando en lo que yo les estoy proponiendo. Para lograr un producto, la multiplicación tiene que ser tal que el número de columnas de lo que escribimos como primer factor tiene que ser igual al número de filas del segundo factor. Y eso va a dar por resultado, es decir, el producto de esto va a ser una matriz C que sea 3 por 4. Ahora vamos a ver cómo definimos esto. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada fila de A va a multiplicar, y ahora van a ver de qué forma, se va a dar vuelta, se va a
a girar y va a ir tocando cada una de las columnas de B. Digamos, habitual llamar esto A por B. Entonces, esta fila se va a torcer, va a tocar los elementos, ahora vamos a explicar cómo, y vamos a ver cómo opera. Entonces, como yo necesito un compañero para cada uno de estos elementos sobre los elementos de la matriz B, necesito que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B. Vamos a ver por qué. La cuenta la voy a hacer en aquel pizarrón. Entonces, tenemos A, que es la matriz 2, 3, 5, 6, 7, 0, por la matriz 4, 1, menos 2, 3, 7, 5, 1. Entonces, el mecanismo para multiplicar es el siguiente. ¿Qué quise decir cuando esto se quiebra y toca esto? Bueno, el 2 toca el 0. Entonces voy a hacer 2 por 0. El 3 toca el 4. Entonces voy a sumar 3 por 4. Eso me va a dar el elemento 1, 1 de la matriz producto. Ahora esta fila va a ir contra esta columna. ¿Y qué significa cuando yo digo contra esta columna? Que hago lo mismo. Esta matriz, esta fila gira, el 2 toca el 1 y eso va a ser multiplicar. El 3 toca el menos 2. Y ahora después hacemos las cuentas. Esta fila contra esta columna. Entonces es 2 por 3 más 3 por 7. Por último, esta fila contra esta columna. Entonces es 2 por 5 más 3 por 1. Luego hacemos las cuentas, ¿eh? Ya terminé con la primera fila. ¿En qué sentido? Que ya la primera fila fue y multiplicó, como corresponde en la definición, estamos haciendo, contra cada una de las columnas. Ahora pasamos a la segunda fila y el tipo de situación va a ser la misma. Esta fila se quiebra y va a tocar cada uno de los elementos de las respectivas columnas. Entonces va a ser 5 por 0 más 6 por 4. Porque si esta fila se pone así, el 5 toca el 0, el 6 toca el 4. Pasa a la siguiente columna. El 5 toca el 1, multiplicando, y el 6 el menos 2. Ahora vamos a la tercera columna. Entonces esta fila contra el, va a ir 5 con el 3, 6 con el 7. Ahora esta fila contra la última columna, 5 contra 5, 5 por 5, no es un fútbol 5 esto, 6 por 1. Entonces esta segunda fila ya fue contra todas las columnas. ¿Qué significa ir contra? Es un lenguaje totalmente primitivo el que estoy usando. Significa aparearse contra cada columna y los elementos que se tocan se multiplican. Por eso es que necesito que el primer factor del producto tenga tantas columnas como elementos tiene filas este. Ahora ya la segunda columna multiplicó, entre comillas, cada una de, perdón, la segunda fila multiplicó cada una de las columnas del segundo factor. Ahora vamos por la tercera fila. La tercera fila va a tener que hacer lo mismo. Entonces va a ser 7 por 0 más 0 por 4. 7 por 1 más 0 por menos 2.
7 por 3 más 0 por 7. Esta fila contra la última, entonces es 7 por 5 más 0 por 1. Y ahora hacemos las cuentas que tenemos ahí indicadas. Entonces esto es 0, 2 por 0, 0, 3 por 4, 12. Segundo elemento, es decir, el elemento 1, 2. ¿Por qué digo 1, 2? Porque está en fila 1, columna 2. Entonces es 2 por 1, 2, más 3 por menos 2, menos 6. O sea que acá va un menos 4. ¿Cuál es este elemento que me da por resultado? 2 por 3, 6, más 3 por 7, 21, por lo tanto acá va un 27. Quedó acá, 2 por 5, 10, más 3 por 1, 3, o sea que acá va un 13. 5 por 0, 0, 6 por 4, 24. 5 por 1, 5, menos 12. 5 menos 12, menos 7. 5 por 3, voy a hacer esa cuenta. 5 por 3, 15, más 6 por 7, 42. Y entonces esto da 57. Para este elemento, ¿qué tenemos que hacer? 5 por 5, 25, más 6. O sea que acá tenemos un 31. Ahora falta calcular la última fila. 7 por 0, 0. 0 por 4, también 0. O sea que queda 0 más 0. Acá va a haber un 0. 7 por 1, 7. Y acá hay 0. O sea que esto da 7. 7 por 3, 21, más 0, 21. 7 por 5, 35, más 0, 35. Bueno, ese es el resultado. Entonces, fíjense que es bastante extraño, ¿no? La multiplicación de matrices sale, en realidad, de todos nuestros esquemas que teníamos hasta ahora. Tengo matrices que son de distinto tipo. Se pueden multiplicar matrices de distinto tipo. ¿Por qué? Porque la exigencia es que el número de columnas del primer factor sea igual al número de filas del primer factor. Y el resultado es una matriz que comienza con tantas filas como tiene A y tiene tantas columnas como tiene B. Es decir, hice el producto de una matriz 3×2 con otra 2×4 y me da una matriz 3×4. Ya está claro, así espero, que a partir de la definición que estamos dando, la matriz, si para esta B y esta A no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque B es 2×4 y la matriz A es 3×2. Entonces, como estos dos números no son iguales, obvio que no son iguales, el 4 y el 3 no son iguales, entonces esas matrices no son multiplicables, decimos. No se pueden multiplicar. Luego, ya sabemos que el producto de matrices no va a ser conmutativo. Ahora vamos a escribir algo más respecto de lo que hice. Vamos a agarrar algunos elementos al azar, digamos, de acá. Vamos a estudiar un poquito este elemento. Por ejemplo, vamos a estudiar este elemento y este elemento que está por acá, por ejemplo, ¿cómo los obtuve? Vamos a mirar esos elementos. ¿Cómo obtuve esos elementos? Están representando la fila de la primera matriz. Claro. ¿Cómo obtuve, no es cierto?
el elemento C11. ¿Cómo obtuve el elemento C11? ¿Qué es el C11? Es que está en primera fila, está en primera fila, primera columna. Entonces, ¿cómo lo obtuve? Tomando el 2, que es el elemento que está en primera fila, primera columna de A, por el 0, que está en primera fila, primera columna de A. ¿No? Voy a volver a escribir quiénes son. Es 2, 0, más 3, 4. Y vamos a destacar en qué posiciones están esos elementos, que eso es lo que me importa. Entonces, este 2, se dan cuenta que es el A11 y el 0 es el B11. Más el 3 es este, que está en fila 1, columna 2. Y el 13 se está multiplicando al 4. ¿Pero qué 4? Este 4 que está acá. ¿En qué lugar está este 4? Este 4 está en segunda fila, primera columna. Ahora vamos a mirar este elemento. ¿Qué posición tiene este elemento? Primera fila, segunda fila, primera, segunda, tercera columna. Es decir, estoy mirando el C23. El C23 es 5 por 3 más 6 por 7. Y vamos a mirar en qué posición están el 5, el 3, el 6 y el 7 en sus respectivas matrices. El 5 que estoy pensando, es esta fila. Fíjense que es esa fila contra esta columna. Vamos a borrar esto. Lo que estoy logrando es esa fila contra esta columna. Es decir, la segunda fila contra la tercera columna. Entonces, el 5 está en posición A2, 1 por este 3. Este 3 está en primera fila, tercera columna. Más. Acá hay un 6. ¿Dónde está este 6? El 6 es este. El 6 es segunda fila, segunda columna. Es decir, que es A2, 2. Porque la posición es fila y columna, ¿no? Entonces el 6 está en segunda fila, segunda columna. Y ese va a multiplicarse con este 7. Y este 7 está en segunda fila, tercera columna. Y voy a mirar este, por ejemplo. ¿Dónde está este elemento? Y este elemento está en la tercera fila, segunda columna. Entonces, tercera fila son estos. Y está multiplicando a la segunda columna. Entonces, miremos cuáles son las posiciones del 7 y el 0, del 1 y menos 2 en sus respectivas matrices. Eso me está dando el C32. ¿Por qué digo C32? Porque es tercera fila, segunda columna. ¿Y cómo lo logré? Multiplicando 7 por 1 más 0 por menos 2. Y ahora vamos a escribir cada uno de estos elementos según su posición. El 7 es el A3, 1. Multiplica este 1 y este 1 que es este está en primera fila, segunda columna. Por lo tanto es B12. Más viene un 0, ¿no es cierto? ¿Y en qué lugar está este 0?
El 0 es este, el que estoy pensando. Y ese 0 está en tercera fila, segunda columna. O sea que es una 3, 2. ¿Y qué multiplica? Y ese está multiplicando al menos 2. ¿Y dónde está el menos 2? El menos 2 está en segunda fila, segunda columna. Es decir, es el B2, 2. Ahora miremos con atención lo que voy a decir. Yo estoy pensando en el elemento 1, 1. Fíjense que acá hay un 1 y acá hay un 1. Después, el segundo índice del C11 es el 1. Acá tengo un 1, acá tengo un 1 y acá tengo un 1. ¿Y qué pasa con los índices intermedios? Acá las matrices son chiquitas las dos. Entonces acá tenemos 1 y acá tenemos 2. Entonces, para obtener el C11, hemos tomado los elementos de la primera fila de A contra los de la primera columna de B. Y los hemos sumado convenientemente, es decir, que esa es una suma desde K igual 1 a 2 de A1K por BK2. ¿Será así? Miremos abajo. Abajo. Estoy tomando el elemento 2. Estos empiezan en 2. Y después 2, 3. Tenemos un 3 acá y un 3 acá. Los del medio, los índices del medio son iguales. ¿Y qué recorren? 1 y 2. ¿Por qué? Porque no tengo más columnas ahí. Entonces eso va a ser, no es otra cosa que la cantidad de la suma de 1 a 2 de A 2K por BK y todos terminan en 3, igual que el que estoy encontrando acá. Fíjense que para el C11 tenemos A1K por BK2. Para el C23 tenemos A2K por BK3. ¿Qué pasa con el C32? Acá tenemos un 3, acá tengo 3 y acá tengo 3. Acá tengo 2, acá tengo 2 y acá tengo 2. ¿Y qué pasa con los del medio? Son iguales y se mueven de 1 a 2. Entonces esto vuelve a dar la suma desde K igual 1 a 2, ¿de quién? Y del A3K por el BK2. ¿Sí? ¿Se ve eso? Bueno, miremos que eso nos pasa siempre. ¿Qué quiero decir? Que nos pasa siempre en esta matriz, ¿no? Por ejemplo, pensemos este elemento que tenemos acá. Este elemento. Le vamos a poner nombre a sus cosas. ¿El elemento en qué fila está? Está en la fila 3. ¿Qué columna está? Primera, segunda, tercera, cuarta. C3, 4. Entonces dice 7 por 5 más 0 por 1. Y observen que este 7, este es este que está acá. ¿Por qué? Y porque eso se obtiene cuando hacemos esto por esto. Entonces, el 7 está en fila 3 y el 5 está en fila 1, columna 1, 2, 3, 4. ¿Bien? Entonces, el 7 es C31, perdón, A31 y el 5 es 1, 4. B1, 4. Más este 0, que es este que está acá. ¿En qué fila está? En fila 3, columna 2, es decir, A32, por este 1. ¿Y dónde vive el 1? Y el 1 vive en la fila 2, columna 4.
O sea que es la misma situación. Si quiero encontrar el 3, 4, muevo el K de 1 a 2. ¿Por qué? Porque tengo nada más que 2 filas acá. Y va a ser de 1 a 2 de A 3K por el BK4. Bien. Eso lo definimos en un ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo más. Uno cuando hace la matriz concreta, un producto de matrices concretas, no piensa en esto, sino que tiene que agilizar la manera de hacer el producto. La definición en general la voy a dar después y, bueno, de la definición es donde surgen las propiedades, ¿no es cierto? Vamos a mirar otro productito. Por ejemplo, la matriz 1, 5, 3, 4, 2, 1, 0, 1, 5. Esta matriz es 3 por 3. Ustedes me van a decir, ¿por qué tipo de matriz la puedo multiplicar? ¿Por qué tipo de matriz la puedo multiplicar? Con una que empiece con una fila 3. 3 filas tiene que tener, muy bien. ¿Y cuántas columnas? Lo que fuere. Entonces vamos a multiplicar por 3 por 2, por ejemplo. ¿Saben por qué? Y no 3 por 4, porque el pizarrón es chico. Entonces, 3 filas y, bueno, vamos a hacer una 3 por 4. Laburamos mucho, pero bueno, no importa. 3 filas. 1, 0, 5, 7. Yo pongo enteros para ser más rápido, ¿no? 4 menos 1, 0, 3, 2, 1, 25, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es la historia? Cada fila contra cada columna. Entonces es 1 con 1 más 5 por 0, 3 por 0. Es decir, esta fila se tuerce y multiplica. Profe, 3 por 3 es, ¿o no? Este es 3 por 3. No, la multiplicación, la última. 1 por 1, 5 por 0 y 3 por 3. Ah, 3 por 3, sí, gracias. Esta matriz es 3 por 4, ¿no? Bueno, entonces, como estas son iguales, gracias, ¿eh? Ahora, esta fila ahora va a ser contra esa columna. Va a ubicarse acá. Entonces va a ser 1 por 0, más 5 por 4, más 3 por 2. Ahora vamos contra esta columna. 1 por 5, más 5 por menos 1, más 3 por 1. Y ahora me queda contra esta columna. Entonces va a ser 1 por 7 más 5 por 0, que no, acá va 5 por 0, que voy a escribir nada más que el 0, porque no tengo lugar. Y el otro es 3 por 25. 3 por 25. Bueno, así hemos obtenido la primera fila. Fíjense que el resultado va a ser una matriz 3 por 4. Según ahora, esta fila ya jugó contra todas las columnas, ahora va la segunda fila. Y hay que hacer similar trabajo. 4 por 1, más 2 por 0, más 1 por 3. Fila contra segunda columna. Va a ser 4 por 0, más 2 por 4, más 1 por 2. Ahora es esta fila, sigo con la segunda, contra la tercera columna. Entonces es 4 por 5,
más 2 por menos 1, más 1 por 1. El elemento 4 de esa segunda fila va a ser 4 por 7, más 2 por 0, escribo un 0 directamente por lugar, y 1 por 25. Eso da 25. Esa fila ya jugó con todas las columnas. Vamos a la última fila. Entonces es 0 por 1, más 1 por 0, más 5 por 3. ¿Cierto? Que esta fila la doy vuelta y se pega el 0 con el 1 con el 0, el 5 con el 3. ¿Y qué significa que se peguen? Que se multiplican. Esto contra esto va a dar 0 por 0, más 1 por 4, más 5 por 2. Ahora, esta fila contra la tercera columna. 0 por 5. Se dan cuenta que estos ejercicios son de paciencia, nada más. 1 por menos 1. Una vez que le dimos la definición, es hacer cuentitas. 5 por 1. ¿Qué 5? Este 5 multiplica el 1. Y ahora falta el último elemento, que como encuentro el último elemento, última fila, última columna. 0 por 7, que va a ser un 0. 1 por 0, 0. Entonces acá me va a quedar 0 más 0, 0 y 5 por 25. Escribo nada más que 5 por 25. Por razones de espacio. Y ahora hay que hacer las cuentas. Acá tenemos 1, 3 por 3, 9 y 1, 10. Acá tenemos 0, 5 por 4, 20. Es 20 más 3 por 2, 6. O sea que acá va un 26. Esta cuenta cuánto da. Y da 1 por 5 son 5. 5 por menos 1, menos 5. O sea que esto da 0 al final. Y acá queda 3. ¿Qué nos queda acá? 10. 1 por 7 más 3 por 25, ¿no? Esto es 75 y esto es 7. O sea que es 82. Acá 4 por 1, 4. 4 más 0 más 3. O sea que 4 más 3, 7. 0, 2 por 4, 8. Y 1 por 2, 2. O sea que 8 más 2, 10. ¿Qué tenemos ahí? No se ve demasiado. ¿Esto qué era? Esto es 1 por 1. Más 1 por 1. Entonces es 4 por 5, 20, menos 2, más 1. O sea que es 21 menos 2, 19. ¿Qué tenemos en este lugar? 7 por 4, 28, más 0, más 25. Por lo tanto, 53. En la última fila que estamos teniendo, bueno, 0 aporta esto, 0 aporta esto, y 5 por 3, 15. Esto aporta 0, esto aporta 1 por 4, 4, 4 más 2 por 5, 10. O sea que es 14. Acá 0 por 5, 0, menos 1, más 5 por 1, 5, o sea que acá hay un 4. Y acá hay 5 por 25, que es 125. Bueno, entonces ven que la cosa vuela a la cabeza, sí. Es simplemente tener paciencia, ¿no? No es más que eso. Hay que acordarse cómo se multiplica, ¿eh? Entonces es fila contra columna. Primera fila va a ir contra cada una de las columnas y cuando yo digo ir contra es
que este elemento toca este y escriban todo, no pretendan encontrar esto de memoria, ¿no? Porque es un berenjenal. Piensen que son 1, 2, 3 por 3, 9 elementos acá y acá tenemos 3 por 4, 12. Hay que hacer muchas multiplicaciones, ¿eh? Por lo cual no es recomendable hacer las cuentas a mano alzada, es decir, de memoria. Por supuesto que hay programas y calculadoras aún relativamente personales, digamos, que calculan producto de matrices. Ustedes dirán, ¿para qué me enseñan entonces? Bueno, porque no todos tenemos una calculadora que haga ese producto. Por ejemplo, yo no la tengo. Entonces, en general, si uno tiene una matriz A, M por N, va a ser multiplicable con una matriz B, N por P, donde destaco que estas dos índices, el de columnas de la primera y el de filas de la segunda, deben ser iguales y va a dar por resultado una matriz C de tipo M por P, donde M es el número de filas del primer factor y P el número de columnas del segundo factor. ¿Y cómo está definido cada uno de los elementos de esta nueva matriz producto de A por B? Bueno, similar a como hicimos acá. Cada C y J, es decir, el que esté en posición IJ de la matriz producto, se obtiene como la suma desde K igual 1 a N de los A y K por los B, K, J. El índice, si yo quiero encontrar el elemento que está en la fila genérico de fila I, columna J, tomo la fila I de A y la multiplico ordenadamente con los elementos de la columna J de B. Fíjense, si queríamos encontrar el C23 de nuestro ejemplo, hicimos A21 por B13, A22 por B23. Tomé una matriz corta para escribir poco, ¿no? Nada más. Si queríamos el 3,2, tomamos el A31 por el B12, A32 por el B22. ¿Está bien? Entonces, si quiero uno genérico de la matriz, producto de matrices cualquiera, entonces a los elementos los llamo IJ. ¿Y cómo se mueve el I y el J? Y bueno, si el primer factor es M por N y el segundo factor N por P, la matriz producto va a ser M por P. Entonces tengo que decir cómo está definido cada uno de sus elementos. ¿Y cómo está definido? Bueno, si queréis el C y J, tomás los elementos de la fila I de A multiplicados ordenadamente con los elementos de la columna J de B. Claramente no es conmutativo. Alguno me podrá decir, bueno, porque agarraste matrices rectangulares, en ese caso, y entonces no podías hacer el producto para un lado y para el otro. Bueno, vamos a desmistificar que eso es porque son rectangulares, y el otro estaba impedido de hacerse. Es decir, así como decimos matrices sumables, cuando podemos realizar la suma, decimos matrices multiplicables cuando podemos hacer la multiplicación. ¿Cuál es el requisito de la multiplicación? Lo repito al cansancio. Que el número de columnas del primer factor sea igual al número de filas del segundo factor. Y va a dar una matriz que se escapa de los dos conjuntos en general, ¿no? Puede escaparse de los dos conjuntos, porque fíjense que la matriz A pertenece a Rn por N. La matriz B pertenece a Rn por P. Y les ha dado por resultado, y allá pasó lo mismo, ¿no?
en el último ejemplo pasó lo mismo y en este que estoy borrando también pasó, que el C pertenece a Rm por P. Es decir, no pertenece ni a este conjunto ni a este conjunto de matrices, sino que es una matriz que está afuera. La definición de la multiplicación, por su propia definición, da una operación que no es cerrada, novedoso para nosotros. Bien, vamos a pensar en una matriz como 3, 1, 7, 5, por una matriz que también sea, que esta es 2 por 2. Por lo tanto, va a ser multiplicable por una 2 por algo. La voy a multiplicar a propósito con una 2 por 2. Por ejemplo, 1, 0, 7, menos 5. ¿Está bien? Son multiplicables porque si este es 2 por 2, termina en 2, y este es 2 por 2, termina en 2, estos dos son iguales, y me va a dar una matriz 2 por 2. En este caso, me quedo dentro del conjunto, ¿no? Me quedo dentro del conjunto. Tomo dos matrices del mismo lugar y, particularmente, como son cuadradas, puedo hacer el producto para un lado y para el otro. Y vamos a ver qué nos da. A ver si me ayudan. Esta fila va a ir primero contra esta columna. ¿O se me pueden ir cantando qué me queda? 3 por 1 más 1 por 7. Bien. Esta contra esta columna, ¿qué me da? 3 por 0 más 1 por menos 5. Bien. Ya esta fila recorrió todas las columnas, no juega más. ¿Está bien? Esta fila. Ahora vamos a la segunda fila. ¿Qué quiere decir en la segunda fila? Esta segunda fila contra cada columna. Entonces va a ser, ¿qué va a ser? 7 por 1 más, no, ¿qué es? ¿Un 5 o un 3? No, lo veo bien. ¿Un 5? 5 por 7, más 5. 5%. Y ahora, esta contra esta, ¿qué va a dar? 7 por... ¿Por qué tengo que multiplicar? 7 por 0 más 5 por 5. Menos 5. Acá es un menos 5. Sí, ya no lo había visto bien. Bueno, entonces acá que ahora hacemos la cuenta. 3 por 1, 3, más 7. 3 más 7, 10. 3 por 0, 0. 1 por menos 5, menos 5. Bajo a la segunda fila. Ya obtuve la primera fila. Ahora vamos a la segunda fila. 7 por 1, 7, más 5 por 7, 35. O sea que 7 más 35. 7 más 35 es 42, ¿no es cierto? 7 por 0, 0. Correcto. 0 más 5 por menor es menos 25. O sea que acá va a haber un menos 25. Es decir, que el resultado de esta operación nos dio la matriz 10 menos 5, 42 menos 25. Supongamos muy originalmente, estas matrices se llaman A y B. Hicimos la multiplicación de A por B, el producto de esta es nuestra matriz C. Ahora, como ambas matrices son 2 por 2, yo puedo hacer B por A. Y ustedes también. Entonces vamos a hacer B por A. B por A es escribir primero la B y después escribir la A. Y hacer la cuenta. A ver, ¿qué otro alumno me ayuda, además de que me ayudó recién? Entonces es esta fila contra cada una de las columnas primero. ¿Quién se anima a ayudarme?
Yo, Dale. 1 por 3 más 0 por 1. No, esta no das vuelta. 0 por 7, perdón. 0%. Bien, México. 1 Ahora, por 1 y contra esta. Va a ser 1 por más 1. 0 por 5. Muy bien. Esta ya no juega porque ya jugó contra todas las columnas, ¿no? Ahora vamos con esta fila. Fila 7 contra por, cada una de las columnas. ¿Qué va a ser? 7 por 3 más menos 5 por 7 Por 7. Bárbaro. Y y 7 ahora por 1 7 por más 1. menos 5 por 5. Bien. Bueno, vamos a hacer las cuentas. 3 por 1 por 3, 3 y 0. O sea que a cada 3. A cada 1, 7 por 3, 21 menos 35. ¿No? 21 menos 35, ¿cuánto nos da? Menos Menos 14. 14. Y acá es 7 menos 25. 7 menos 25, ¿qué es? 18 menos 18. Menos 18. Entonces, fíjense lo que pasa, ¿no? Podemos hacer A por B, podemos hacer B por A, y estas dos matrices, ¿cómo son? Y no es conmutativo. No es conmutativo, ¿eh? No es conmutativo. No solo porque a veces no está definida, ¿eh? No solo porque a veces no está definida, como si hubiera tomado una matriz 2 por 3, supongamos una A que fuera 2 por 3 y una B que fuera 3 por 4, como hicimos hace un ratito, la B por A es irrealizable. Esta sí era realizable, me dio una 2 por 4. En cambio, acá no podría 3 por 4 con una 2 por 3. No podría porque estos son distintos. No se puede. Es decir, no se puede realizar la multiplicación, no voy a tener producto. En cambio, en ese ejemplito, que sí se puede, y fíjense que ahí es cerrado la cosa, ¿no? Porque son matrices cuadradas 2 por 2, hago la multiplicación, me quedo dentro de la matriz cuadrada 2 por 2, pero el resultado de hacer A por B es distinto de B por A. Es decir, que no es conmutativa la multiplicación. La multiplicación de matrices no es conmutativa. Eso tiene una implicancia muy grande, ¿eh? En todo lo que sigue en nuestro trabajo. Es decir, que el producto de matrices no sea conmutativo es muy importante incorporarlo. Es uno de los primeros ejemplos, y algunos que vimos ahí en la práctica de estructuras, que la operación no es conmutativa. Entonces, eso es importante. Vamos a mirar otra particularidad que tiene este producto, como hemos definido. Yo les pregunto a los que no me dictaron las matrices, ¿están entendiendo? ¿Todos están entendiendo? Seguro Sí, que sí. pueden decir si es un bolio bárbaro, es trabajoso, sí, todo lo que quieran. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿están entendiendo lo que hay que hacer? Hay que tener paciencia y hacer las cuentas. A ver, vamos a hacer otro producto. Vamos a hacer el producto de esas dos matrices.
Las pensé muy rápido, o sea que son muy sencillas. Primera fila, vamos a calcular. Fila contra columna. ¿Qué me canta? Esta fila contra cada columna. A ver. Alguno que no haya charlado hasta ahora. Esta fila contra esta columna. ¿Qué les da? ¿Quién se anima? ¿Qué ocurre? Tienen vergüenza, profe, parece. Sí. A ver, Jack supo que nunca, en general no tiene vergüenza. Profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Acá estamos. Yo te digo que me digas cuánto da esta fila contra esta columna. Ah, bueno, es 1 por menos 2 más 2 por 1. Esta fila contra esta columna. Es 1 por 0 más 2 por 0. Ahora pasamos a la segunda fila del primer factor. Bueno, 4 por menos 2 más 8 por 1. Fila contra columna. 4 por 0 más 8 por 0. Bueno, hagamos las cuentas. Bueno, Tiene menos 2 más 2, 0 más 0, menos 8 más 8, 0 más 0. Es decir, que me dio 0, 0, 0, 0. El producto de dos matrices no nulas, el resultado es 0. Eso también me asombra, ¿no? Es decir, porque nosotros hasta ahora, en los números, sabemos la siguiente propiedad, ¿no? Que en los números reales, si A por B es 0, entonces A es 0, o si no, B es 0. ¿De acuerdo? Bueno, esas matrices no pasan. Acá tenemos dos matrices que son no nulas y sin embargo el resultado es la matriz nula. Entonces, este producto de matrices es bien estrafalario, digamos, distinto a lo que estamos habituados. profe, pero cada matriz es un sistema de ecuaciones, ¿no? O sea, no deja de ser la información del sistema de ecuaciones. ¿O no? Va a servir para resolver un sistema de ecuaciones. La matriz, cada matriz no es un sistema de ecuaciones, sino que cada matriz se puede pensar como la matriz de los coeficientes de un sistema. Cada matriz se puede pensar como la matriz de los coeficientes de un sistema. Bueno, pero o sea, sale de un sistema de ecuaciones. ¿Siempre sale de un sistema de ecuaciones las matrices? No necesariamente. Ah, bueno, bueno. No, estás encaminado, digamos. Se puede pensar como que lo que origina las matrices son los sistemas de ecuaciones, lo que originan las matrices son las transformaciones lineales, que eso no lo vemos nosotros, lo que originan las matrices pueden ser matrices de incidencia, que eso se usa mucho en economía o en ingeniería. Yo puedo definir una matriz con respecto a cómo se comporta algunas determinadas ventas de entrada y salida. También eso se puede escribir de manera de matriz. ¿Está bien? Es decir, depende de donde las vayas a usar, las matrices pueden representar distintas cosas. Nosotros vamos a usar las matrices, como vos pensás, para resolver sistemas de ecuaciones. Es decir, una matriz, para nosotros después, cuando veamos sistemas de ecuaciones, la matriz puede ser la matriz de los coeficientes de un sistema
o la matriz de los términos independientes de un sistema. Por eso estamos viendo el producto, y el producto por eso es que nos queda medio estrafalario, porque se define así justamente para que nos sirva para resolver sistemas. Esa es la aplicación que le vamos a encontrar nosotros. Bueno, profe. Bien. No, al contrario, gracias. Bien, ¿se está entendiendo esto? ¿Qué dice acá un chico? Que no encuentro. ¿Qué me dice? ¿Qué querés, Sánchez, que no te entiendo? Arriba a la izquierda pone... No, profe, es porque él quería sacar el video de cuando no hablaba usted, cuando hablaba otra persona. Pero ahí se lo estaban explicando. Es solo por eso. Es para mí que cada vez que hablan se me va la imagen. Ah, bien. Yo eso no lo sé hacer. Se puede poner... Se debe poder determinar quién solamente querés ver, seguramente. Bien. Entonces, ¿estamos entendiendo esto? Bueno. Ahora vamos a ver una matriz muy especial. Entonces, quiero que entiendan que las matrices no son conmutativas, y otra cosa importante, importantísima, también dentro de la teoría de matrices, es que A por B igual a 0 no implica que A es 0 o B es 0. No me gusta escribir símbolos lógicos, pero para que quede más rápido escrito, ¿no? A por B igual 0 no nos implica que alguno de los factores sea 0. Obviamente que al revés sí, ¿eh? Si una matriz es nula, eso sí vale. Está claro que si yo a esta matriz, por ejemplo, que es 2 por 2, la puedo multiplicar con una 2 por 3, por ejemplo, para ser rápido. Y la 2 por 3 es la matriz nula. Si multiplico esas dos matrices, el resultado va a ser una matriz 2 por 3. Entonces es fila contra columna. Por las propiedades que tiene el 0, fila contra esta columna, fila contra la segunda columna, fila contra la tercera columna, ahora paso a la segunda fila, 4 por 0 más 4 por 6, 8 por 0, perdón, 4 por 0 más 8 por 0 más 4 por 0 más 8 por 0. Es decir, si uno de los factores es 0, el producto de la matriz nula. ¿Qué matriz nula es esta? La nula de 2 filas y 3 columnas. ¿Entendés? Es decir, si uno de los factores es 0, el producto es 0. Pero que el producto de dos matrices sea 0, no tiene por qué ser alguno de los factores 0. Es decir, esto no es un sí y solo sí. Va para un lado solo. Pero lo que me importa destacar es para dónde no va. Me importa destacar para dónde no va. Porque ese es un error que a veces cometen, y entonces por eso lo destaco. Bien. Vamos a pensar, a escribir algunas propiedades que sí tiene el producto de matrices, ¿no? Porque parece que estoy hecha una persona negativa. Entonces, no es conmutativa, no es de integridad en el sentido de que un producto puede ser 0 sin que alguno de los factores sea 0,
Pero sí vale que es asociativa, eso no lo vamos a demostrar, salvo ejemplo, porque es muy largo. ¿Qué quiere decir que es asociativa? Si hago A por B por C, matrices que sean multiplicables, esto da lo mismo que A por B por C. ¿Qué quiere decir que sean multiplicables? Que se puede hacer el producto, ¿no? Es decir, esta, por ejemplo, podría ser N por M. Esta va a tener que ser M por algo. Y esta, M por P, por ejemplo. Y esta va a tener que ser P por H. Entonces, el resultado de estas dos me da N por P. Y por supuesto que va a ser multiplicable por una que sea P por H y me va a dar una N por H. Si miro del otro lado de la igualdad que yo puse, esta es N por M. La B dije que era M por P. La C dije que era P por H. Por lo tanto, el producto de estas dos da M por H y es multiplicable por esta y el resultado, como estos dos son iguales, el resultado va a ser N por H. Pero no solo en el tipo de matriz, sino simplemente para que vean que se pueden multiplicar. Si son multiplicables las matrices, da lo mismo hacer este producto que hacer este. Es decir, que el producto de matrices es asociativo. El producto de matrices es asociativo. Por más extravagante que es asociativo. Por supuesto que se escapan de no estar en un mismo conjunto, ¿no? De matrices. Fíjense que estas dos, o cada una de las tres, pueden estar en distinto lugar. Esta es una matriz, por ejemplo, M por N, esta está en Rn por P, y esta está en R, P por H, dice recién. Puede estar en cualquier lugar, de modo que las matrices se puedan multiplicar. Y el resultado de todo esto me da una matriz Rm por H. Bueno, estando fuera de cada uno de estos conjuntos, el resultado igual es realizable y vale la igualdad. Entonces, el producto de matrices es asociativo cuando las matrices son multiplicables convenientemente. Bien. Vamos a mirar una matriz muy especial. Esta matriz es 1, 2, 3 por 2. Y vamos a multiplicarla a una matriz 2 por 2, que sea esta. Ustedes me van a ayudar y me va a dar una matriz 3 por 2, ¿no es cierto? ¿Quién me canta qué es lo que tengo que hacer? Esta fila contra cada columna. ¿Cuánto da el primer elemento? 2 por 1 más 3 por 0. Esta por esta, ¿qué me da? 2 por 0 más 3 por 1. Vamos con esta fila ahora. Con la segunda fila contra cada columna. Esta fila contra esto. ¿Qué va a dar? 4 por 1 más 5 por 0. Esta fila contra esta columna. 4 por 0 más 5 por 1. Ahora esa ya jugó. Ahora vamos abajo. 0 por 1 más 1 por 0. Esta fila contra esta columna.
0 por 0 más 1 por 1. Bueno, hagamos la cuenta. No sé si repasar o multiplicar por 1, ¿no? Bien, entonces les queda 2 por 1, 2, y esto da 0. O sea que acá tienen un 2. Acá tienen 0 más 3 por 1, 3. Acá tienen un 4 y acá tienen un 0, por lo tanto la suma da 4. Acá tienen un 0, acá tienen un 5, la suma da 5. Acá tienen un 0 más otro 0, da 0. Acá tienen 0 más 1, da 1. Y observan, Encontramos el neutro. encontraron una matriz neutra. Encontraron una matriz que multiplicada por esta me da la matriz, supongamos que esta se llama, a esta la vamos a llamar I2. I2 es una matriz, fíjense la pinta que tiene. Es cuadradita, porque tiene 2 filas y 2 columnas. Y en lo que se llama diagonal principal, que es ir del elemento 1, 1 al 2, 2, atravesando una diagonal, ya que es cuadrada porque es 2 por 2, tiene unos y en el resto tiene ceros. Y A por I2 me dio A. Ahora, le puedo hacer preguntita para toda la popu. ¿Puedo hacer I2 por A? Pregunto, ¿puedo hacer I2, que es 2 por 2, por A? No, no porque la multiplicación de matrices no es conmutativo. No solo porque no es conmutativo, sino porque esta tiene 3 filas No y 2 cumple con la columnas. condición. Entonces no cumple con la condición. ¿Está bien? Entonces este producto no es realizable. Es más peligroso acá que no sea conmutativa. No la puedo hacer directamente. Ahora, fíjense qué pasa si yo multiplico A, que es esta matriz, 2, 3, 4 menos 5, 0, 1, por una matriz parecida a aquella, pero no igual, obviamente que sea así. Fíjense que en la diagonal principal, se llama esta diagonal, que va desde el elemento 1, 1 de la matriz al elemento 3, 3 de la matriz, todos son unos y afuera de la diagonal tengo ceros. Esta matriz se llama I3. I3 por A vamos a hacer. ¿Alguno me canta que es I3 por A? A ver. Tengo que tomar las filas de esta matriz y multiplicar contra cada columna de A. ¿Quién me dice? Vamos a borrarle estos tirimbolos. Entonces, tomo la primera fila contra la primera columna. 1 por 2 1 por 2 más 0 por 4 0 por 4 más 0 por 0. más 0 por 0. Esta ya multiplicó todo. Ahora vamos al otro lado, a la otra 1 por columna. 3 Bien. más 0 por... no llego a ver el segundo número. 5 menos 5 Sí. más 0 por 1. Esta ya agotó las 2 columnas, o sea que tengo que ir a la otra fila. 0 por 2 0 por 2 más 1 por 4 más 0 por 0. Muy bien. Ahora 0 seguimos por con 3 más 1 por menos 5 más 0 por 1. Y ahora vamos a la tercera fila. 0 por 2 0 por 4 1 por 0. En la otra es 0 por 3
más 0 por menos 5 más 1 por 1. ¿Y qué le da? Quiero ver la primera, esta cuenta, ¿cuánto da? 2, Esta, 3, 4 y menos 5. La otra queda 0 y 1. y 1. Es decir, que también da A, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Da A. Hay un Es cambio de decir, que- signo, ¿eso no cambia nada? ¿Qué signo hay? En el, Ah, no, porque en acá vez- yo copié mal. Perdóname, acá copié mal. Ah, Acá copié mal. Gracias por avisarme. Era un signo positivo, un 5 positivo. Simplemente copié mal. Bueno, entonces, fíjense que si la matriz no es cuadrada, si no es cuadrada, es una m por n con m y n distintos. Yo voy a poder hacer a por n y me va a dar a. Y voy a poder hacer im por a y me va a dar a. Donde in o im, lo que quieran llamarla, y sub 2 es la matriz que tiene esta forma. Y sub 3 es la matriz, como la que usamos recién. Cuando yo diga IM, es una matriz cuadrada M por M que tiene unos en la diagonal y 0 en cualquier otro lado. Y M es una matriz M por M con unos en la diagonal principal y 0 fuera de esa diagonal. Si digo N, es una matriz N por N con unos en la diagonal principal y 0 en cualquier lado. Entonces, si la matriz no es cuadrada, puedo multiplicar a derecha por una matriz identidad, estas se llaman matrices identidad, neutras para la multiplicación, y va a tener un neutro a izquierda y un neutro a derecha, porque no es cuadrada. Si la matriz A fuera cuadrada, por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo inmediato. Y yo tengo esta matriz A como 5, 7, menos 1, 4. Esta matriz es 2 por 2. Por lo tanto, esa matriz se puede multiplicar a izquierda y a derecha de ella. ¿Saben por qué se habla de multiplicar a izquierda o multiplicar a derecha? Porque como la multiplicación no es conmutativa, ¿no? Hemos dicho que la multiplicación no es conmutativa, entonces es muy distinto, aunque la matriz sea cuadrada, multiplicar a la derecha de A o a la izquierda de A en general. Es decir, esta A podría ser multiplicable por B, que sea 2 por 2, y me va a dar una matriz C. Ahora, también podría ser B, que fuera 2 por 2, multiplicar por A, y me va a dar en general una matriz D, como vimos en un ejemplo. Podía multiplicar izquierda, podía multiplicar a derecha, y el resultado me daba distinto. Ahora, en el caso particularísimo de que yo esta A la multiplique por
1, 0, 0, 1. Y hagan la cuenta con 5, 7, menos 1, 4. Este producto, ustedes lo van a verificar, queda 5, 7, menos 1, 4. En realidad eso lo hicieron en general, pero ahora estoy al caso particular de que acá estoy tomando I2. ¿Por qué tomo I2? Porque mi matriz es 2 por 2. E I2 por A me da A. Pero también puedo hacer A por I2. Y bueno, porque si este es 2 por 2, lo puedo multiplicar por I2, que es 2 por 2. Y eso también me da A. Entonces, en general, en Rm por M o Rn por N, como quieran, dentro de las matrices cuadradas, está la matriz M que verifica que multiplicada a izquierda y a derecha con las matrices que viven acá, da lo mismo que A por IM y me da A. Eso pasa solo donde en las matrices cuadradas. Si no, voy a tener que multiplicar por una identidad. Fíjense que si ustedes miran la matriz en la hoja de papel, la IN multiplica a la derecha de A. Y acá la IN multiplica a la izquierda de A. ¿Está bien? Entonces, para matrices no cuadradas, van a poder multiplicar por distintas, o van a tener que multiplicar, no poder, sino tener que multiplicar por distintas identidades para tener A. En cambio, dentro de las matrices cuadradas, la identidad que pueden multiplicar para obtener A como resultado es la misma, la de la misma dimensión que tiene A. Solo, obvio, para matrices cuadradas. Bueno, ¿está entendido esto? ¿Está entendido? Sí. Bien. Sí, sí. Para todos está entendido porque somos 28, menos nosotras 3, supongo. 25 alumnos. ¿Están entendiendo o no? Sí, profe. ¿Seguro? Bueno, vamos a un recreo, no se pierdan por el camino y vamos a seguir charlando sobre productos matrices, alguna duda que tengan de prácticas anteriores y a hacer alguna aclaración sobre el parcialito. Sobre el parcial, bueno, parcialito nada. A ver, es menos cuarto. 5 menos cuarto. Volvemos menos 5 al mismo lugar. ¿Qué tal, Gaby? Bárbaro. Silvana. ¿Qué tal, Silvana? Sí, acá estoy. Decime. ¿Cerrás abandonás? Ah, sí. ¿Cerrá vos abandonás o bueno? Finalizo. Bueno, Finalizo. finaliza vos.